Bienvenidas y bienvenidos al tema 8, estructuras de control. En este video les voy a explicar cómo controlar el comportamiento del programa dadas ciertas circunstancias durante la ejecución del programa. ¿Cómo se puede controlar el orden de ejecución de un programa? Por defecto, los programas ejecutan sus instrucciones de manera secuencial, es decir, se ejecuta una línea y después la que le sigue y después la que le sigue, etcétera, etcétera. Los lenguajes de programación, sin embargo, proveen estructuras de control que permiten alterar el orden de ejecución cuando se dan ciertas condiciones. Imagínense el desarrollador que está trabajando en un cajero automático para retirar dinero. Si las instrucciones no pudieran ser alteradas dadas ciertas circunstancias, prácticamente el programador no tiene más opción que crear un cajero que siempre emite la misma cantidad de dinero. La ventaja de las estructuras de control es que nos permiten, dadas ciertas circunstancias, es decir, por ejemplo, dado lo que el usuario quiere, lo que el usuario ingresa por medio del teclado del cajero, cambiar el comportamiento del programa. Es decir, si un usuario quiere retirar X monto, el cajero trata de emitir ese X monto. Y si otro usuario llega y quiere emitir otro monto distinto, el cajero intenta hacer caso. ¿Qué son entonces las estructuras de control? Pues bien, estas manejan el flujo del programa, cambian cómo se comporta el programa y el orden en el que se ejecutan las instrucciones del programa. Y se pueden clasificar en tres grupos: las estructuras de secuencia, las de selección y las de repetición. Empecemos con las de secuencia. En Python, la única estructura de control de secuencia es el bloque de instrucciones. Un bloque de instrucciones es una serie de instrucciones que se agrupan para que se comporten como una macroinstrucción. Por ejemplo, los métodos. Prácticamente todos los métodos que hemos escrito hasta el momento son secuenciales. Se ejecuta una línea y después la otra y después la que le sigue y así en secuencia. Un bloque de instrucciones se puede utilizar como si fuera una instrucción independiente. Es decir, cuando ustedes crean sus métodos, cuando ustedes utilicen esos métodos, se pueden utilizar en cualquier parte, independientemente de dónde se encuentren escritos esos métodos. Son completamente independientes. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando están creando su calculadora y ustedes crean su método suma, ese método suma es independiente de los demás métodos que ustedes crearon. Y ese método suma, ustedes lo pueden utilizar dentro de otro bloque, independientemente de qué está sucediendo en ese bloque en el que están invocando el método suma. ¿Qué se puede hacer entonces con un bloque de instrucciones? Pues, como ya hemos visto, se pueden definir variables. Y observen esto. Las variables declaradas dentro de un bloque solo tienen alcance dentro del mismo. Y eso es muy importante porque es la principal diferencia entre las variables y los atributos de la clase. Las variables y los atributos son parecidos en que pueden almacenar información, pero las variables solo existen en el bloque en el que se le declaró. Sin embargo, los atributos son accesibles en cualquier parte de la clase. Y eso es muy, muy importante que reconozcan la diferencia, porque si ustedes quieren utilizar una variable en un método, ustedes no pueden esperar que esa variable exista dentro de otro método. No funciona así. Y es importante que sepan esta limitación. Las instrucciones dentro de un bloque son, pues como lo dice el nombre, ejecutadas de manera secuencial. Dentro de un bloque de instrucciones pueden haber tanto instrucciones simples como otros bloques. ¿Cómo es que se define entonces un bloque de instrucciones? El bloque de instrucciones se define por su nivel de indentación. Recuerden, la indentación es el margen que existe a la izquierda de la línea. Y en Python, la indentación es muy importante porque con que se hayan comido un espacio o hayan agregado un espacio extra, les va a generar un error de compilación. Es un error de sintaxis. En cualquier punto donde se pueda colocar una instrucción, también se puede colocar un bloque. Y veamos unos ejemplos. Aquí en Replit
tengo varios métodos ya creados en una clase de ejemplo. Los tengo colapsados. Para los que quieren saber cómo se colapsa, ustedes escriben su método normalmente y aquí a la izquierda de donde ponen la definición del bloque les aparece este símbolo de menos. Si ustedes le hacen clic izquierdo, se colapsa y aparece un más en lugar del menos. Si ustedes hacen clic izquierdo en este más, se expande. Esto es fácil para poder enfocarnos solo en los métodos que nos interesan. Por el momento, nos interesan el primer bloque y el segundo bloque. Y estas son estructuras de secuencia. Si yo ejecuto el primer bloque o el segundo bloque, las instrucciones se van a ejecutar en la secuencia de las líneas. Por ejemplo, si yo ejecuto primer bloque, se deberían imprimir estos mensajes en este orden. Primera instrucción, segunda instrucción y tercera instrucción. Correcto. Si yo ejecuto el segundo bloque, se van a ejecutar misma historia, las líneas de manera secuencial, con la diferencia del primer bloque de que la última instrucción es un input y va a esperar que yo haga enter para terminar el programa. Correcto. Son secuenciales y son útiles y las hemos estado utilizando prácticamente en todos los videos que hemos utilizado hasta el momento, pero son bastante restrictivas en el sentido de que no puedo cambiar cómo se comportan. Este bloque siempre se va a ejecutar en este orden y este bloque se va a ejecutar siempre en este orden. Y esos son los bloques de secuencia. Ahora, pasemos a las estructuras de selección. ¿Para qué sirven? Las estructuras de selección permiten elegir entre ejecutar distintos grupos de instrucciones según una condición. Y estas estructuras de selección se dividen en tres tipos. La estructura if, la estructura if-else y la estructura if-elif. Empecemos con la if. ¿Cómo funciona? La estructura if indica que una instrucción o bloque de instrucciones se debe ejecutar solamente si cierta condición se cumple. En caso contrario, ninguna instrucción es ejecutada. Y vean este diagrama. Su programa viene ejecutándose aquí de manera secuencial, digamos, y se encuentra de repente con esta condición. Las condiciones ya son verdaderas o falsas, son una de estas dos opciones, o falso o verdadero, true o false. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque que está dentro del if. Si la condición es falsa, se salta el bloque y se continúa la ejecución donde termina este bloque. ¿Cómo se escribe un if? El if se codifica de la siguiente manera. Está esta palabra reservada if, que en inglés es un si condicional, seguida de la condición. Dos puntos y luego lo que sigue con la indentación, muy importante. Las instrucciones que se escriben dentro del bloque. Si esta condición es verdadera, da true, las instrucciones que están aquí adentro se ejecutan. De lo contrario, estas instrucciones del bloque se ignoran. Veamos este ejemplo. Colapsemos estos bloques. Y pasemos al bloque if. Ven lo que tengo escrito acá. Tengo esta línea que lo que le pide al usuario es que presione 1 si quiere mostrar un mensaje. Convierte lo que el usuario ingresa en un entero y lo guarda en la variable selección. Eso lo hemos hecho bastantes veces. Después, en la línea 16, creamos esta estructura de selección. If selección igual 1. Recuerden del tema 7 que dos iguales son una comparación, mientras que un igual es una asignación. En esta línea 15 le estamos asignando a la variable selección el valor que resulte de hacer este input y convertirlo en un entero. En la línea 16 estamos preguntando si el valor que tiene selección es igual a 1. Esto es o cierto o falso. No hay nada de por medio. Si esto es cierto, es decir, si el usuario presionó 1, se va a imprimir primer mensaje. Independientemente de lo que suceda con esta condición, después de que se haga esta condición, se va a ejecutar la línea 18. Es decir, ya sea si el usuario presionó 1 o no,
Lo último que hace este método es imprimir fin del bloque if. ¿Por qué eso es importante? Porque quiero que entiendan que si la selección es igual a 1, se imprime el mensaje y luego se imprime fin del bloque if. Si selección no es igual a 1, se salta esta línea 17 y se continúa con la 18. Vean entonces que el bloque if está definido por la indentación, estos dos espacios. Eso es lo que le indica al código que el bloque if está compuesto por la línea 16 y la línea 17. Si yo quitara este espacio en la línea 17, el bloque if no tendría instrucciones adentro. Misma historia, si yo hago espacio, espacio en esta línea, significa que si selección es igual a 1, debo imprimir primer mensaje y fin del bloque if. Si selección no es igual a 1, es decir, el usuario ingresó, no sé, un 2, no se va a imprimir ningún mensaje. Por eso es que es tan importante que manejen bien la indentación. Pongamos este método a prueba. Se le muestra al usuario, presione 1 para mostrar el primer mensaje. Yo como usuario puedo presionar 1 y Enter y se me muestra primer mensaje y fin del bloque if. Si yo, por otro lado, presiono 2, ven que me salta la línea 17, nos imprime primer mensaje y se va directo a la línea 18, fin del bloque if. Y si yo ingreso dos espacios en esta línea 18, es decir, le hago parte del bloque if, ¿qué pasa si yo presiono 2? Se termina el programa. No se imprime ninguna de estas dos líneas y como ya no hay líneas que ejecutar después, se cierra el programa automáticamente. Este es el bloque if. ¿Cómo funciona la estructura if-else? Es una extensión del if. Si la condición se cumple, el bloque A es ejecutado y en caso contrario se ejecuta otro bloque. Ven el diagrama. Su programa se viene ejecutando por acá y se encuentra con esta condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque A. Si la condición es falsa, se ejecuta el bloque B. ¿Cómo se escribe un if-else? Se codifica de la siguiente forma. El bloque if se codifica exactamente igual, pero el bloque else es lo que sigue inmediatamente después del bloque if. La indentación, nuevamente, muy importante, indica qué es lo que está dentro del if y qué es lo que está dentro del else. Vean este ejemplo. Colapsamos el bloque if y vamos al bloque if-else. Aquí tenemos misma historia, seleccione y le preguntamos al usuario que presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Y se hace esta comparación. Si selección es igual a 1, se le muestra al usuario, usted seleccionó 1. Si no, usted seleccionó 2. Esto es asumiendo naturalmente que el usuario va a presionar 1 o 2. Veamos este bloque if-else en ejecución. Si yo presiono 1, entonces se debería mostrar usted seleccionó 1, seguido por fin del bloque if-else. Correcto. Si yo presiono 2, se muestra usted seleccionó 2. Ahora, muy importante, ¿qué sucede si yo presiono 3? Lo que va a suceder es lo siguiente. Si hace esta comparación, ¿es selección igual a 1? Si selección es igual a 3, entonces esto no es cierto. Si esto no es cierto, se va a ejecutar el else, aun si el usuario no haya ingresado el 2. ¿Por qué? Este bloque else se ejecuta si el bloque if es falso. Entonces, es importante que tengan cuidado a la hora de mostrar esos mensajes, porque en este caso, y yo al propio, introduje este comportamiento a pesar de que no es completamente correcto. En este caso, yo presioné 3, pero el mensaje dice, usted seleccionó 2. Tal vez algo un poco más adecuado sería, usted no seleccionó. Repli está cargando, un momento.
colapsar esto. Bloque if else, usted no seleccionó 1. Tal vez este es un mensaje un poco más adecuado, dadas las circunstancias. Si selección es igual a 1, usted seleccionó 1. Si no, usted no seleccionó 1. Seleccionó cualquier otra cosa. Si presiono 1, el mensaje es correcto. Y si yo presiono 2, usted no seleccionó 1. Y siempre termina con el fin del bloque if else. Un error muy común es si ustedes tienen este bloque if, seguir programando acá. Ven que este print está fuera del if. Esto es un error porque los bloques if else tienen que ir pegados. Este es el bloque if, este es el bloque else, pero están separados por este print. Esto está mal. Si ustedes van a utilizar un if y un else, tienen que ir de manera secuencial. Primero el if y después el else. Muy importante. Continuemos. ¿Cómo se escribe un if-elif? Esta es una extensión del if-else. Un if-elif se codifica de la siguiente manera. Tenemos un if, y lo hemos hecho anteriormente, se hace una condición. Y si esta condición es cierta, se ejecuta el bloque que está dentro de este if. El if nos permite hacer una segunda condición. Si esta condición 2 es verdadera, se ejecuta entonces el bloque que está dentro del elif. Y si ninguna de las dos condiciones es cierta, se ejecuta el bloque else. Veamos esto en práctica. Colapsemos este bloque. Hagámoslo paso a paso. Primero hagamos un if-elif. En este caso, este método le pregunta al usuario que presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Si yo presiono 1, se le va a mostrar al usuario, usted seleccionó 1. Y fin del bloque if-elif. Si yo presiono 2, me va a mostrar, usted seleccionó 2. Ah, perdón, estoy ejecutando el bloque if-else, no el bloque if-elif. Perdón. Nuevamente. 1, usted seleccionó 1. Y si yo ejecuto 2, usted seleccionó 2. Correcto. ¿Qué pasa si yo presiono 3? Ven que no se ejecutó ni el bloque if ni el bloque elif. Si selección es igual a 1, se muestra esto. Si selección es igual a 2, se muestra esto. Si no es ni 1 ni 2, no se ejecuta nada de esto y se salta directamente al print del fin del bloque if-elif. Ve entonces que se puede hacer un poco más complejo y se puede hacer un poco más, digamos, personalizado a las necesidades del programa. Ahora, combinemos el if y el else. Este método tiene el siguiente comportamiento. Se le pregunta al usuario que presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Y aquí tenemos un menú un poco más elaborado. Vean lo siguiente. Si el usuario presionó 1, se le muestra usted seleccionó 1. Si el usuario presionó 2, usted seleccionó 2. Es el mensaje que se les imprime. Pero ¿qué pasa si el usuario presiona 3 y ustedes esperaban que el usuario presionara 1 o 2? Se le muestra el mensaje en el else diciendo usted no seleccionó una opción válida. Si ustedes esperaban 1 o 2 y el usuario presionó 3, pues esta condición va a ser falsa, esta condición va a ser falsa y se ejecuta el bloque else, que es como digamos la última opción. Y esta opción le dice al usuario que no seleccionó una opción válida. Y por último, print del bloque, fin del bloque if, else, if. Veanlo en ejecución para ponerlo a prueba. Si yo presiono 1, usted seleccionó 1. Si presiono 2, usted seleccionó 2.
Y si yo presiono 3, usted no seleccionó una opción válida. Ahora, un pequeño, digamos, nota al pie de página es que esto no es igual a manejo de excepciones. ¿Qué pasa si yo presiono una A? Se cae el programa. Más adelante vamos a ver cómo combinar, en el video de laboratorio 5 les voy a enseñar cómo combinar lo que hemos aprendido en esto junto con manejo de excepciones para hacer un menú robusto, en el sentido de que no se va a caer y siempre va a prácticamente obligar al usuario a ingresar una opción válida. Pero por el momento, me interesa que sepan cómo funciona el bloque if, el bloque elif, que significa else if, y el bloque else. Y similar a como les expliqué anteriormente, el bloque if siempre viene seguido de un bloque elif o de un bloque else. Esta estructura de selección siempre tiene que tener este orden. Me refiero en el sentido de que primero viene un if. Después del if pueden venir cualquier cantidad de else if. Digamos, si el mensaje fuera un poco más complicado y fuera presione 1 para mostrar el primer mensaje, 2 para el segundo mensaje, 3 para el tercer mensaje, etcétera, etcétera. Ustedes pueden poner tantos else ifs como ustedes quieran. Después del primer if, todos los else ifs que ustedes quieran. El else no es necesariamente obligatorio. Como vimos en el método bloque if, que es este, no tenemos un else. El else no necesariamente hace falta ponerlo. Pero si lo ocupan, se tiene que poner siempre al final. Y es un único else. ¿Por qué? Véanlo, digamos, traducido al español. Si selección es igual a 1, sucede algo. Si selección es igual a 2, sucede otra cosa. Si no, sucede esto. Y ese si no es bastante absoluto. Si nada de lo anterior fue cierto, pues entonces solo se puede hacer una cosa. Y es esto. ¿Ok? Entonces, repito, siempre viene un if primero. Ustedes pueden poner todos los else ifs que quieran, incluso pueden poner ninguno, y eso lo vimos en el bloque if else. Ven que aquí no tenemos ningún else if. Y si quieren poner un else al final, lo pueden poner. Pero vean cómo se pueden combinar estas opciones. Siempre el if primero, eso es una constante. Después, si ustedes lo ocupan, tantos if, elifs como ustedes quieran. Y si hace falta, el else es el que cierra siempre. Si hace falta. Si no hace falta, no ponen un else. Y esas son las estructuras de selección. Pasemos entonces a las estructuras de repetición. Las estructuras de repetición permiten ejecutar un bloque de código de manera cíclica, dependiendo de una condición dada. Existen dos tipos de estructuras de repetición. La estructura while y la estructura for. While en inglés significa mientras. El for significa por. Y la forma en la que funcionan es el while mientras algo sea cierto y el for funciona como por tantas veces. Veamos el while. El while permite ejecutar un bloque una y otra vez mientras que la condición sea verdadera. La condición se evalúa antes de ingresar al bloque. En el bloque debe existir alguna instrucción que altere la condición del while para evitar que el programa se encicle. Ya vamos a ver eso de enciclar en un momento, pero vean un momento este diagrama. El programa se viene ejecutando por esta línea y se evalúa esta condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque y se vuelve a preguntar la condición. Si esta condición sigue siendo verdadera, se vuelve a ejecutar el bloque. Y si la condición se vuelve a evaluar y sigue dando verdadero, se vuelve a ejecutar el bloque. Y esto sucede infinitas veces hasta que la condición deja de ser verdadera. En el momento en el que pasa a ser falso, se continúa. Y
Esto es lo que significa enciclar. ¿Qué pasa si la condición nunca deja de ser verdadera? El programa se queda pegado. Veamos cómo se escribe la estructura. Un while se codifica de la siguiente manera. While, esta es una palabra reservada, es como el if y la condición. Si esta condición es verdadera, se ejecuta lo que está dentro del bloque. Vemos entonces un momento que es enciclarse antes de enseñarles un ejemplo. Enciclarse es cuando en un ciclo la condición nunca llega a tener el valor necesario para salir de este. Se dice que el programa se ha enciclado. El programa de instrucciones se ejecutaría hasta que el programa sea terminado por medios externos de manera abrupta. Esta es una forma, o era una forma muy usual de hacer virus hace muchos años. Se hacían programas muy sencillos que se enciclaban y nunca salían. Eso hacía que la computadora se quedara siempre consumiendo recursos y recursos y recursos y el programa seguía vivo siempre, siempre, siempre hasta que se apagara la computadora, ya fuese porque el usuario apagaba la computadora o porque la computadora colapsaba y ya no tenía más recursos para seguir trabajando y se apagaba sola. Naturalmente, este tipo de virus ya no es muy efectivo porque se protege la computadora ante eso, pero para que sepan que enciclarse es algo que ustedes tienen que siempre evitar, en especial con este bloque while. Vean este ejemplo. Tenemos esta variable seteada en false. Este tipo de variable a mí me gusta llamarla como bandera. Imagínense en una carrera de automóviles donde existe una bandera, alguien que sostiene un banderín que le indica a los corredores cuando la carrera termina. Es esta bandera de cuadros blancos y negros. Mientras la bandera no sea cuadros blancos y negros, los corredores siguen corriendo. Esta opción válida igual a false es nuestra bandera. Mientras sea false, y esta es la línea 48, vean, mientras esta opción sea falsa, se va a ejecutar todo lo que está dentro de este bloque. Y vean lo que sucede. Selección es igual a el resultado de esta operación. Se le pide al usuario que ingrese 1 o 2 para mostrar el mensaje. Si el usuario presionó 1, y vean que estoy combinando aquí el bloque if, else que vimos anteriormente. Si el usuario seleccionó 1, se le imprime, usted seleccionó 1. Si el usuario presionó 2, se le muestra, usted seleccionó 2. Si el usuario no presionó ni 1 ni 2, se le muestra, usted no seleccionó una opción válida. Pero vean que el bloque del if y el else if tienen esto. Cambia el valor de la bandera. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Si el usuario ingresa 1, entonces el usuario seleccionó, digamos, una opción válida y ya terminó la carrera. Es decir, el banderín blanco y negro se le muestra. ¿Por qué? Para que cuando el bloque termine de ejecutarse y se vuelva a validar la condición, opción válida ya va a ser true. True no es lo mismo que false. Entonces el bloque while termina de ejecutarse y se salta a la línea 58. Lo mismo sucede si el usuario presiona el 2. Ven que en el 2 se le muestra un mensaje distinto, pero también se pone la bandera en true. De tal forma que cuando se compara otra vez, no es cierto, no sea cierto, esta es una condición falsa, y se termina el bloque while y se salta a la línea 58. Si el usuario no ingresó ni 1 ni 2, es decir, ingresó 3, se le muestra este mensaje y vean que no se cambia la bandera. La bandera sigue siendo false. Aquí yo en este bloque else no hago nada con opción válida. Opción válida va a ser false. Cuando se repita el bloque while, va a volver a preguntarse, ¿es opción válida false? Como yo no le cambié el valor dentro del else, esto va a seguir siendo cierto. Y se va a volver a preguntar, presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Veamos esto en ejecución. Presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Digamos que yo quiero presionar 1. Usted seleccionó 1 y fin del bloque. Este es el bloque while, perdón. Bloque while, ahí está. Repitamos otra vez el ejemplo. Presione 1, el bloque while, perfecto. Si yo presiono 2, usted seleccionó 2, fin del bloque while. ¿Qué pasa si yo presiono 3? Usted no seleccionó una opción válida. Y vean que me repite
el primer mensaje. Presione 1 para mostrar el primer mensaje o 2 para mostrar el segundo mensaje. Y yo puedo hacer esto infinitas veces. La condición nunca cambia. La opción no es válida. Y mientras no sea una opción válida, me va a seguir mostrando el mismo mensaje. Que por favor ingrese 1 o 2 para ver algún mensaje. Y en el momento en que yo presione algo válido, termina el programa. Ahora, ¿qué sería enciclarse? Enciclarse sería, digamos, quitar estas líneas. Ven que enciclarse en este caso va a ser inevitable porque nosotros nunca cambiamos esta condición. Opción válida siempre va a ser false y no la cambiamos aquí nunca. Si ejecutamos esto, no importa qué presione yo. Vean que si bien el mensaje cambia, aquí me muestra usted seleccionó 1, aquí usted seleccionó 2, aquí me muestra usted no seleccionó una opción válida, no importa qué haga yo, no tengo forma de salir. No importa qué le presione, me enciclé. Y el programa se va a quedar pegado ahí hasta que yo lo detenga aquí con un stop. Eviten enciclarse porque, como pueden ver, el programa se queda pegado y no se puede discontinuar. Entonces, veamos brevemente cuáles son los casos típicos de un enciclamiento. El caso común es la omisión del incremento en un contador. Por ejemplo, si estamos llevando una cuenta y se nos olvida incrementar un contador, por ejemplo, si queremos mostrarle al usuario un menú 5 veces, por alguna razón, pero nosotros no llevamos la cuenta de cuántas veces se lo hemos mostrado, le vamos a mostrar ese mensaje infinitas veces. Otro caso típico ocurre cuando la condición para salir de un ciclo nunca llega a ser verdadera, tal y como se ilustra a continuación utilizando este código. Justamente, si nosotros no cambiamos la condición, se va a quedar pegado para siempre. ¿De acuerdo? Ahora, pasemos a la estructura for. La estructura for realmente no me interesa verla muy a profundidad, no vamos a ver un ejemplo, porque esto se utiliza más en listas, y eso es un tema que vamos a ver más adelante. Pero veámoslo por encima. El for tiene una sintaxis más compacta y separa los elementos de una estructura de control de repetición según su significado. El for en Python se utiliza para recorrer secuencias de datos. Y funciona de la siguiente forma. Viene su programa ejecutándose, se encuentra una lista, esto todavía no lo hemos visto, pero para que sepan cómo funciona el for por encima, y se pregunta, ¿la lista tiene más datos que ser procesados? Y si esto es cierto, se ejecutan esos datos y se va a preguntar, ¿todavía quedan datos por procesar? Y si es cierto, se ejecuta. Así hasta que la lista siga teniendo datos. En el momento en el que se recorran todos los datos de la lista, ya no hay más datos y se continúa. La forma en la que se escribe un for es de la siguiente. For variable in lista. No quiero entrar muy a profundidad, eso lo que quiere decir es, mientras existan cosas en la lista, se ejecuta esto. Nuevamente, no quiero que se preocupen por esto mucho por el momento, esto lo vamos a ver más adelante. Y para utilizar el for, existe una operación range que nos da una lista de elementos. Por ejemplo, la opción range permite crear una lista de elementos. En este caso, si ponemos range 1, 2, 3, 4, nos crea una lista con 4 elementos. Y esos 4 elementos son los números entre el 1 y el 4. Y se puede usar para declarar los elementos sobre los cuales se va a iterar en un for. Esto, ténganlo ahí como de lado y lo vamos a ver en uno de los temas más adelante. Pero para que sepan que es algo que se puede hacer. Por el momento me interesa que entiendan muy bien cómo funciona el if, else y el while. En el video del laboratorio 8 les voy a explicar cómo utilizar lo que hemos visto para hacer un menú de tal forma de que les pregunte al usuario algo, alguna pieza de información y sea capaz de manejar excepciones y de repetirse hasta que el usuario haga caso. Prácticamente es un menú que no puede votar ningún usuario. Por el momento, eso sería todo. Muchas gracias.